Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 17. Versículo 17 hasta el versículo 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. La pregunta es, hermanos, ¿qué hacer en medio de una experiencia así? ¿Qué hacer en medio de esas noches oscuras que llegan muchas veces a nuestras vidas, empañando todo y haciendo desaparecer de nuestras vidas aquellos planes que nosotros veíamos como lo mejor para nuestras vidas? ¿Qué hacer con esos momentos de pruebas que llegan a nuestras vidas como un trueno en medio de un cielo despejado y que nos paralizan, nos aturden, nos desconciertan y nos llenan de preocupación y de temor? Bueno, en el pasaje que nosotros leímos al principio, Dios nos da la respuesta a través del ejemplo de Abraham. Dios nos da la luz a través del ejemplo de Abraham. Dice el texto otra vez en el capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Hermanos, ¿en qué contexto fueron dichas estas palabras? Bueno, eso es lo primero que nosotros queremos hacer. Queremos ubicar ese texto en el contexto para poder entenderlo bien y para poder interpretarlo bien. Eso es lo primero que queremos hacer. Después de esta introducción un poco larga, solo haremos dos cosas. Primero, veremos el contexto general y el contexto inmediato en el que fueron dichas estas palabras. Y en segundo lugar, veremos el texto y veremos las implicaciones que tiene este texto para nuestras vidas. Así que, en primer lugar, el contexto general inmediato del pasaje. Como podemos ver, el pasaje está en la carta a los Hebreos. Y el argumento principal de la carta a los Hebreos está basado en las comparaciones. Por eso, desde el mismo comienzo de la carta, nosotros vemos a Jesús siendo comparado con los profetas del Antiguo Testamento. Es comparado allí con los ángeles, es comparado con Moisés, y el resultado es: Jesucristo es superior a ellos. Después, a partir del capítulo 4, el reposo eterno de Cristo es comparado con el reposo que Josué logró para el pueblo de Israel, y el resultado es: Jesucristo es superior. Después, el sacerdocio de Cristo es comparado con el sacerdocio de los levitas del Antiguo Testamento. Resultado: Jesucristo es superior a ese sacerdocio. No importa la perspectiva desde la cual nosotros hagamos la comparación, Jesucristo es infinitamente superior, nos dice el autor. Él nos ha dejado una revelación mejor, una esperanza mejor, un sacerdocio mejor, un pacto mejor, un ministerio mejor, un sacrificio mejor, una herencia mejor. Y ahora en el capítulo 11 nos va a decir que también nos ha dejado una patria mejor y una resurrección mejor. La pregunta es: ¿y para qué el autor nos da esta perspectiva de Jesucristo? La respuesta: para que nosotros lo consideremos a Él, como dice el capítulo 3, versículo 1. Considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. El autor de la carta no nos da toda esta información de Cristo para que nosotros tengamos un mejor conocimiento teológico o cristológico. No, Él nos da esta información para que nosotros consideremos a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, para que nosotros pensemos más en Jesús, para que nosotros le demos más gracias y para que nosotros adoremos más al Señor.
para que nosotros nos gocemos más en Él, para que meditemos más en Él, para que nosotros nos acerquemos más confiadamente al trono de la gracia, como dice en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengáis misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, la gran pasión de este escritor es que nosotros nos acerquemos a Dios. La razón por la que Él nos dice tantas cosas de Jesús y subraya tantas veces, Él es superior, Él es superior, Él es lo más grande, es para que nosotros le consideremos a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él y para que nosotros tengamos comunión íntima con Él. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, ¿es eso lo que caracteriza mi vida como creyente? ¿Soy yo un creyente apasionado con el Señor? ¿Me gusta pasar tiempos a solas con Él? ¿Me gusta meditar, leer y deleitarme en la palabra del Señor? Y no estamos hablando aquí de que si vienes a la iglesia, de que si tú lees la Biblia de vez en cuando. Estamos hablando de un acercamiento deleitoso, de un acercamiento íntimo, de un acercamiento constante con el Señor. Es importante que nosotros nos preguntemos esto, porque de no estarlo haciendo ahora mismo, no que lo hice cuando me convertí hace 20 años, de no estarlo haciendo ahora mismo, de no estar deleitándote en Jesús y en su palabra, de tú no estar acercándote a Jesús, meditando en Jesús, fortaleciéndote en Él, creciendo en Él y teniendo comunión con Él, eso puede ser una señal de que tu fe no sea una fe verdadera y que termine como los israelitas que perecieron todos en el desierto sin llegar a la tierra prometida. Y ese es el segundo tema importante de esta carta, que es la apostasía. Y en muchos pasajes de la misma se nos advierte sobre las manifestaciones, el peligro y las consecuencias de la apostasía. Y el tercer tema importante de esta carta es la perseverancia. De hecho, la apelación principal de esta carta es a nosotros permanecer firmes en la fe, a ser obedientes, a nosotros cuidar la salvación que Dios nos ha dado, a no desanimarnos, a que nuestro ánimo no se canse, a no desmayar, a no perder la confianza, a retener firme nuestra esperanza y a no volvernos atrás aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Esos son los tres puntos principales o los tres temas principales de la carta. Jesús es superior a todas las cosas. Por eso, deleítate en Él, acércate a Él, permanece en Él. Segundo tema importante, cuídate de no estarlo haciendo ahora mismo, porque eso puede ser una evidencia de que tu fe no es genuina. Y por último, el otro tema importante de la carta, persevera. Mantente perseverando aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y los destinatarios de la carta habían vivido y habían sufrido situaciones muy difíciles por la fe. En el capítulo 10 se nos dice que desde el mismo momento que se convirtieron, ellos empezaron a tener un problema detrás de otro. Por eso dice el versículo 32 de ese capítulo 10, que después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, es decir, de infortunio, de pesares, de sufrimientos. En el versículo 33 dice que ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos a todos. Y en el versículo 34 nos dice que incluso habían sufrido el despojo de sus bienes. Es decir, habían sido echados de sus casas con la pérdida de todos sus bienes por causa de su fe en el Señor. Y todo eso, dice el texto, lo habían sufrido con gozo. Sin embargo, ahora su fe estaba menguando. Ahora su ánimo estaba decayendo y su confianza en el Señor estaba disminuyendo. Por eso el autor de la carta les dice al final del capítulo 10, mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces en este capítulo 11, y estamos cayendo ahora, el
pone delante de ellos y de nosotros una larga lista de hombres y de mujeres de diferentes épocas, porque si ustedes se fijan ahí en el capítulo 11, él comienza hablando de hombres que vivieron en la época antediluviana. Menciona a Abel, a Noé, a Enoc. Después nos habla de los patriarcas, versículo 8, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José. Después pasa la época del Éxodo, menciona a Moisés, el tiempo de la conquista, Rahab la ramera, el tiempo de los jueces, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, el tiempo de los reyes, menciona a David y termina mencionando a Samuel y a los profetas. Todos en diferentes épocas, con diferentes retos, con diferentes problemas, con diferentes tentaciones, con diferentes aflicciones. Dice el versículo 35 que algunos fueron atormentados, otros experimentaron vituperio y azotes y hasta cadenas y prisiones. Otros, dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos por su fe llegaron al final de la carrera. Por eso dice el autor de la carta en el versículo 1, capítulo 12, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, teniendo delante de nosotros tantos ejemplos de hombres y mujeres que en medio de sus luchas, en medio de sus problemas, en medio de sus circunstancias, por medio de la fe, se mantuvieron firmes al final y poniendo tus ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, continuemos hacia adelante. Dice el autor, no te desanimes, no dejes que tu ánimo se canse, no desmayes, no pierdas tu confianza, no te vuelvas atrás. Y esa es la razón, el propósito y el contexto del capítulo 11, y ese también es el propósito, la razón y el contexto del texto que nosotros tenemos delante ahora en el versículo 17. Por eso vamos a entrar a verlo. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Abraham aquí en medio de ese contexto? Bueno, lo primero que se nos enseña es lo indudable de las pruebas. Dice el versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Por la fe Abraham cuando fue probado. Y en el texto de Génesis que narra la experiencia de Abraham e Isaac en Moriah, recuerden que el autor de los Hebreos está haciendo referencia a ese evento que se nos cuenta en Génesis capítulo 22. En ese capítulo 22 de Génesis dice en el versículo 1, probó Dios a Abraham. Yo no sé ustedes, pero yo no he conocido todavía a ningún creyente que después de creer en el Señor Jesucristo haya tenido una vida como un lecho de color de rosa, sin ninguna clase de problemas, sin ninguna prueba en su fe. Todo le ha ido bien a ese hombre. Nosotros vivimos en el mundo y el mundo tiene muchas maneras de atacar nuestra fe y tiene muchas maneras de intentar socavar nuestra fe. Puede ser por el ateísmo y los prejuicios contra nuestra fe, o puede ser por una oposición abierta, o puede ser por la confrontación, o por la tentación, o por el halago, o por la seducción, o por lo que sea. Pero de alguna manera el ataque y la prueba vendrá. Nuestra fe, al igual que la de Abraham, hermanos, tendrá que ser probada. Y tendrá que ser sometida a las pruebas de diferentes circunstancias. Porque una cosa es creer al Señor cuando todo va muy bien. Y otra muy diferente es creer cuando llega la tormenta. Una cosa es creer cuando el negocio nos va bien. Y otra muy diferente es cuando el negocio empieza a hundirse. Una cosa es creer cuando tenemos buena salud. Y otra cosa es creer cuando nuestra salud está quebrantada. Una cosa es creer cuando la familia prospera y otra cuando nosotros acabamos de perder a un ser querido.
El Señor nos hace pasar por estas experiencias y nos hace pasar por esas experiencias a fin de probar nuestra fe, como dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, dice, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor nos hace pasar por esas experiencias porque la calidad de nuestra fe solo se revela por medio de las pruebas. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser probados en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es refinado al pasarlo por el fuego. Al menos así lo era antes. Ahora creo que se pasa por diferentes ácidos. Pero igualmente la fe del creyente es refinada, es fortalecida cuando pasa por la aflicción. Así que si algo tenemos que aprender de esta historia es que inevitablemente nuestra fe, como la de Abraham, será en algún momento puesta a prueba. Lo segundo que aprendemos es lo incomprensible que suelen ser esas pruebas para nosotros. Versículo 17 otra vez dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, dice el texto. Y lo que Dios le pidió a Abraham fue que él ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Y eso es algo que tiene que haberle parecido un contrasentido a este hombre, porque era algo que iba en contra de toda la razón y de toda la lógica de Abraham. Por lo tanto, él puede haber reaccionado de muchas maneras ante esta situación. Él pudo haberle dicho a Dios, pero Señor, el sacrificio humano, eso es cosa del paganismo. Así es como hacen los cananeos. ¿Cómo tú me pides ahora que yo ofrezca a mi hijo? O más probablemente pudo haberle dicho, Señor, este es el hijo que tú mismo me habías prometido. Has dicho que a través de él tú vas a traer bendición a todos los pueblos. ¿Cómo tú me vas a pedir ahora que yo lo sacrifique? O sencillamente, Señor, yo he estado esperando con fe y esperanza durante 25 años. Ahora, cuando finalmente se ha cumplido tu palabra, ¿verdaderamente tú ahora me pides que yo lo sacrifique? Y notemos bien que el autor sugiere estas mismas protestas y argumentos en el lenguaje que él emplea. Dice el versículo 17, el que había recibido las promesas ofrecía ahora a su único hijo. Y esa frase subraya para nosotros el carácter contradictorio del mandato divino, porque este Isaac al que Dios había mandado sacrificar es el mismo del que previamente había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 18. Y esa cita del versículo 18 procede de Génesis, capítulo 21, versículo 12. Donde se nos cuenta cómo en aquel momento Sara estaba preocupada porque el hijo de la criada, Ismael, que era ya grandecito, se estaba burlando de Isaac. Y desde luego que debió haber sido sumamente difícil para Ismael crecer en aquella tienda sabiendo que su hermano menor recibía toda la atención y que él era tratado como un segundo. Y eso debió haber despertado en él una reacción de envidia. La envidia seguramente lo condujo a la burla. Y la burla motivó a Sara para que le dijera a Abraham, tienes que expulsar a la criada y tienes que expulsar a su hijo también. Abraham era un hombre justo, además Ismael era hijo también de Abraham. Y Abraham no quería dejar abandonada a Agar y a Ismael. Y mientras él vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, Dios le abre y le dice, haz lo que dice Sara. Yo cuidaré de Ismael. Él también será una gran nación. No te preocupes por él. Pero en Isaac, dice, te será llamada descendencia. Isaac es el hijo que yo tengo designado para cumplir mis propósitos de salvación por medio de él. Y si Dios le había dicho eso,
bien podemos imaginar que la reacción de Abraham ahora sería: ¿cómo puede Dios pedirme que yo sacrifique a este muchacho? Si él mismo me ha dicho que este hijo será de bendición para el resto de las naciones. Él mismo me lo dio en un tiempo en el que ya yo pensaba que no iba a llegar. Y me dijo que él sería bendición para otras naciones. ¿Cómo me pide ahora que yo lo sacrifique? Y hermanos, ese es el contrasentido, o es lo raro de la orden aquí. ¿Qué situación más extraña y más contradictoria? Abraham debía sacrificar a su único hijo, único en el sentido de la promesa, a su hijo amado, al hijo por el cual Dios le había prometido descendencia. Y en una situación así, hermano, ¿qué habría pasado contigo? ¿Qué habrías pensado tú? ¿Habrías comenzado a anteponer tus propias razones, tus propios argumentos y tu propia sabiduría, o tú hubieras obedecido? ¿Habrías dicho: habla, Señor, porque tu siervo oye? ¿O habrías dicho: es que yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo lo que tú me estás pidiendo, y hasta que yo no lo entienda, yo no voy a dar un paso, yo no puedo obedecer, yo no lo entiendo, por tanto no te voy a obedecer? Debemos tener cuidado porque con mucha frecuencia vienen cosas a nuestra vida que nosotros no entendemos, que son contradictorias a nuestro sentido, y como no las entendemos, comenzamos a titubear, y en lo más profundo de nuestro corazón comenzamos a resentirnos contra Dios. Comenzamos a dudar de Él, de su amor para con nosotros, de su justicia, y comenzamos a pensar que Dios nos está tratando demasiado duro. Oye, pero es que es una prueba detrás de la otra y se estira. Comenzamos a pensar que a Él se le ha ido como un poquito la mano con nosotros, porque mira cuántas pruebas, una detrás de la otra, y comenzamos a sentir que nosotros no merecíamos tanto. Comenzamos a dudar de las cosas que Él nos ha prometido claramente en su palabra, y comenzamos a endurecernos, comenzamos a resentirnos y comenzamos a apartarnos poco a poco de Dios, y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos orando incluso, pero en lo profundo de nuestro corazón hay cierto resentimiento, hay cierto despego con Dios. Y debemos tener cuidado, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, sería absurdo que la fe exigiera explicaciones para obedecer. Dios siempre tiene razones, y podemos estar absolutamente seguros de que Dios nunca hace nada que finalmente sea algo absurdo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito santo, justo y bueno para nuestras vidas. Y debemos entender eso. Pero debemos entender también que Él no siempre nos da explicaciones de antemano de por qué Él hace lo que Él hace. Si cuando Dios nos manda algo a nuestras vidas, nosotros lo entendemos, muy bien. Pero si no lo entendemos, hermanos, eso no es motivo para nosotros no obedecer al Señor, para nosotros despegar nuestro corazón del Señor, para nosotros sentir cierto resentimiento en nuestro corazón contra Dios. De hecho, si siempre entendiéramos de antemano las razones de Dios, no seríamos obedientes a Dios, sino nosotros seríamos obedientes a nuestros razonamientos. No seríamos creyentes en Dios, sino creyentes en nuestro propio razonamiento. Por eso dice un autor: la fe no es ver, la obediencia no es siempre entender. La fe, que es la convicción de lo que no se ve, nos conduce a una obediencia que a veces es la sumisión a lo que aún no entendemos, excepto solamente por la fe. De manera que la fe nos exigirá que en momentos determinados nosotros actuemos como Abraham. Y esa es la tercera cosa que nos enseña el pasaje: la forma en la que la fe verdadera obra en medio de las pruebas. Dice nuestro texto ahora en el versículo 19 que Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham?
¿Qué fue lo que hizo Abraham en medio de esta situación? Hermanos, Abraham lo que hizo fue que se puso a pensar. Dice el texto, él consideró, y esa palabra considerar o consideró es la palabra griega logizomai, que es de donde viene la palabra lógica. Abraham se puso a ejercer, por así decirlo, la lógica de la fe. Él se puso a razonar dentro de sí mismo, y aunque ni aquí ni en Génesis el texto nos dice exactamente cómo progresaron sus razonamientos, nosotros sí podremos creer que él estuvo razonando aproximadamente de la siguiente manera. Muy probablemente él estuviera pensando y él estuviera diciéndose a sí mismo, bueno, ¿qué es lo que yo sé? En medio de tanta confusión que yo siento en estos momentos, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cuáles son los puntos seguros en mi vida? Bueno, lo primero que yo sé es que Dios me ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo de toda mi vida. Yo he reconocido su palabra, he sido obediente y Dios nunca me ha defraudado. Dios siempre ha cumplido su palabra y Él nunca me ha engañado. Lo segundo que sé es que Dios me prometió un hijo y cumplió su promesa milagrosamente cuando parecía imposible. Lo otro que sé es que Dios me ha dicho que este y no otro es el hijo por el cual Él va a cumplir su promesa de una descendencia. Y lo cuarto que sé es que Dios me ha pedido que yo mate a este hijo, pero que como también me ha dicho que a través de él tendré mucha descendencia, solo yo veo una solución. Después que yo lo mate, Él lo va a resucitar. Por eso dice el versículo 19, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y por eso también en Génesis capítulo 22, versículo 5, el texto al que hace referencia el autor de los Hebreos, ahí en ese texto él le dijo a sus siervos, esperad aquí y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y después qué? Y después volveremos a vosotros. Y obviamente esto no fue una mentira piadosa que dijo Abraham. Esto fue una afirmación de fe de Abraham. Abraham tenía la plena convicción de que él iba a volver del monte con su hijo Isaac. No sabía cómo lo iba a pasar, pero él iba a matar a su hijo. Pero él sí sabía que Dios no puede faltar a su promesa y por lo tanto pudo decir confiadamente a los siervos, nosotros volveremos, porque él pensaba que Dios lo resucitaría. Y Dios le había prometido que de él sería la bendición para otras naciones. Así que la lógica es, Dios lo va a resucitar. Y es así, hermanos, como debe actuar nuestra fe en medio de las pruebas. En medio de las situaciones difíciles que nosotros no entendemos y que nos hacen sentirnos inseguros, nosotros debemos llevar nuestra mente a las cosas que sí entendemos y que sí son totalmente seguras en su palabra. En medio de la duda, en medio del miedo, en medio de la angustia, del desconsuelo, de la desesperanza y de la incredulidad que habita en nuestros corazones y que con mucha frecuencia se exacerba en medio de las pruebas y de las situaciones que nosotros no entendemos, lo que tenemos que hacer es llevar nuestras mentes a las cosas de la palabra de Dios que sí son seguras y por medio de la fe nosotros debemos aferrarnos a esas cosas. Dios nos ha dicho, por ejemplo, en el Salmo 27, versículo 13, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, dice este texto. Salmo 18, 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino.
Isaías 40:28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 43:1. Mas ahora sí dice el Señor, tu Creador, oh Jehová, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque no te he redimido. Te he llamado por tu nombre. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En medio de la duda, en medio de la angustia, en medio del desconsuelo, en medio de la desesperanza, de la inseguridad y de la prueba, de esas cosas que no entendemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos llevar nuestra mente a estas cosas, las que sí son seguras y que son de consuelo en la palabra de Dios, y por medio de la fe aferrarnos firmemente a esa verdad y descansar en ella. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se aferró a lo que Dios le había dicho claramente. Por medio de la fe, Abraham se aferró a la fidelidad de Dios y se aferró al poder de Dios, y lo hizo con toda convicción. Por eso se nos dice al final del versículo 19, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es decir, para Abraham, Isaac ya era un muchacho muerto. Fue atado al altar y Abraham levantó el cuchillo. Ante los ojos de Dios, el sacrificio ya se había realizado. Y es por eso que el autor en el versículo 17 dice que Abraham ofreció a Isaac, verbo perfecto, activo del indicativo. Es decir, en cuanto a las intenciones de Abraham, eso fue un acto cumplido. Abraham había obedecido. Y el tiempo del segundo verbo, ofrecía a su hijo, indica eso mismo, que la intención era completa, pero que el acto no llegó a realizarse del todo. Por eso es imperfecto aquí. Y la expresión en sentido figurado del versículo 19 lo que significa es que la muerte y la resurrección de Isaac no ocurrieron literalmente, sino solamente en la imaginación, en la intención de su padre. En sentido figurado lo volvió a recibir, porque para él ya ese era un hijo muerto. Abraham creyó de tal forma en la palabra de Dios y en su poder, que para él este fue un hecho consumado. Y hermano, puede ser que no entendamos lo que está pasando. Puede ser que nos resulte controvertido o ilógico, pero nosotros debemos hacer como Abraham. Debemos pensar con la lógica de la fe y creer en lo que sí sabemos, en lo que sí es seguro y en lo que sí es verdadero de la palabra de Dios. Y ese es el ejercicio de la fe. Es ejercitando nuestra fe de esa manera que ella se fragua, que ella se fortalece, que ella se vigoriza, que ella se extiende y que ella resplandece mucho más. Y nosotros oramos muchas veces: Señor, aumentanos la fe. Pero es así, como la fe se fortalece, como la fe aumenta, como la fe crece. Es haciendo ese ejercicio en medio de la prueba que no entendemos, pensamos. Llevemos nuestros pensamientos a las cosas que sí sabemos que sí son seguras y aferrémonos firmemente a esas cosas. Cuando nosotros leemos el versículo 10 del capítulo 11, vemos que Abraham tenía la confianza de que Dios le iba a proveer una ciudad. Pero en el versículo 13 vemos que él murió en fe sin haber recibido aún la promesa de la ciudad, y termina diciendo: pero habiéndola visto y aceptando con gusto desde lejos. Habiéndola visto desde lejos. La pregunta es: ¿cómo pudo ser esto? ¿Quién había enseñado a Abraham que más allá de la muerte él entraría en la ciudad de Dios?
¿De dónde le llegó la doctrina de la vida del más allá, de la resurrección, de la vivencia eterna en la ciudad de Dios, Abraham? Hermanos, muy probablemente él la hubiera aprendido con esa experiencia en el camino a Moriah, cuando razonaba con la lógica de la fe. Muy probablemente Dios haya utilizado la terrible prueba de la muerte de su hijo como el medio por el cual conducir a Abraham a la convicción de que después de la muerte hay resurrección. Y por eso cuando llegó el momento de su propia muerte, él murió en fe, confiando de que más allá de la muerte, de alguna manera recibiría aquella ciudad de Dios que nunca había podido poseer en esta vida, pero que Dios se la había prometido. Razonó igual. Dios me prometió esta ciudad, no la vi aquí ahora, pero cuando muera yo la recibiré. Y es interesante notar que el autor habla aquí de la resurrección en términos generales. Noten en versículo 19. Ahí no dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para resucitar a Isaac, sino que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, no solo a Isaac, sino a cualquiera de sus hijos. Él subió a Moriah bajo la amenaza de la pérdida de su hijo, pero por el camino aprendió a confiar en una resurrección extensiva a toda la descendencia de Dios. Y es que Dios nunca nos prueba a nosotros en vano. Nunca pasamos por experiencia de dolor o de tribulaciones sin que Dios tenga un propósito de bien para con nosotros. Como dice el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31. Porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, no aflige a los hijos de los hombres por gusto, es lo que dice este texto. Por medio de la prueba, Dios forja nuevas dimensiones de fe en nosotros. Y lo vemos aquí en el ejemplo de Abraham. Y lo podemos ver a lo largo de todo este capítulo. La prueba, aunque es dura, aunque es desagradable, constituye un medio poderoso para nuestra formación y para nuestro crecimiento como creyentes. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos, el que se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada, dice el texto. Como sabemos de esta historia, Dios intervino y paró la mano de Abraham e hizo provisión de un sustituto, un carnero para ocupar el lugar de Isaac en el altar. Y el texto de Génesis capítulo 22 versículo 14 dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, y que por tanto se nos dice en el monte del Señor hay provisión. Como consecuencia, Isaac fue librado de la muerte, y Abraham pudo desatar a su hijo y abrazarlo otra vez con la misma emoción, como si Isaac se hubiera levantado de entre los muertos. Pero lo más interesante de esta historia es que siglos después, otro hijo fue ofrecido en un monte a menos de 1 kilómetro de distancia del monte Moriah, y esa vez el ángel no intervino para impedir la caída del cuchillo, porque este era el Cordero de Dios, la verdadera provisión de Dios en el monte, de la cual el carnero e Isaac solo fueron un tipo o una figura. Esta vez Dios no escatimó a su propio hijo, como lo había hecho salvando al hijo de Abraham, pero por causa de la muerte del Hijo de Dios en el cercano monte del Calvario, hay esperanza de resurrección para todo aquel que crea en Él. Y en esa esperanza murieron todos estos patriarcas, como dice el versículo 13. Porque la verdadera fe es una fe que ve más allá de la muerte, y que más allá de la muerte vislumbra la resurrección y la vida en la ciudad de Dios. Hermanos, la fe de Abraham empieza cuando Dios le convocó para salir de su propia ciudad, y crece hasta contemplar la vida de resurrección en la ciudad de Dios. Y la fe de todo creyente también es así. En esta vida conocemos pruebas y pasamos por muchas aflicciones, pero detrás de ellas siempre
hay una finalidad. La pregunta es, ¿lo crees realmente tú así? Hermanos, que el Señor nos ayude a, por medio de la fe, nosotros aferrarnos firmemente a sus promesas, depender más de Él y poniendo los ojos en Él, continuemos avanzando como lo hicieron todos estos hombres que se menciona aquí en Hebreos 11. Que nuestro corazón no se endurezca, sino que se ablande y que se enternezca delante de Dios en medio de las pruebas. Hace tiempo atrás leí de un pastor que fue enviado a cierto lugar como misionero donde su esposa perdió a su primer hijo. Y dice que la comadrona de la tribu donde ellos estaban se le acercó a la mujer y le dijo: bueno, ahora tú puedes ser como un huevo o como una papa. Cuando tú coges un huevo y lo echas en el agua caliente, el huevo se endurece. Cuando tú coges y echas la papa se abre, se ablanda. Hermanos, Dios quiera que en medio de las pruebas nosotros seamos como la papa. Que nuestro corazón se abra, que nuestro corazón se ablande y no se endurezca como hace el huevo cuando tú lo echas en el agua hirviendo. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para nosotros ablandarnos delante de Él y esperar en Él.